Bueno, pues nos encontramos con Pablo Pascual. Pablo Pascual es ingeniero agrónomo y maestro de almazara en finca Barona la Bella y lleva en el sector oleícola desde el año 2017, creando y desarrollando el proyecto Finca Barona la Bella. De comentaros que Pablo lleva elaborando aceites de oliva vírgenes extra de alta calidad desde la campaña 19-20 con su propia almazara. Y desde el año 2017-2018 elabora en otras almazaras. Pablo, la primera pregunta, bueno, lo primero es deciros que ha sido el ganador de los ESAO Awards a nivel internacional y es por eso por lo que está en esta entrevista. La primera pregunta sería que me comentases qué ha supuesto para ti este año el recibir el primer premio al mejor aceite de oliva virgen extra en los ESAO Awards. Para nosotros ha sido muy importante. Realmente, además, con el año que hemos tenido, la pandemia, que no nos permitía, digamos, salir a realizar acciones comerciales, es un reconocimiento así, además de lo que supone para que te valoren el trabajo bien hecho, comercialmente ha sido, bueno, muy importante. Concretamente, ¿en qué ves tú que ha sido lo más importante? A ver, para mí personalmente, el que te valoren el trabajo bien hecho ha sido muy importante para darle un empuje al proyecto y un proyecto que se inicia para elaborar aceites de oliva virgen extra de alta gama. Cuando inicias el proyecto tienes la idea de producir ese tipo de aceites, pero claro, cuando te pones delante de las máquinas, tú te has podido formar y todo, pero hay que hacerlo. Y para mí personalmente ha sido una satisfacción muy grande poderlo lograr el primer año. Este aceite, concretamente, lo elaboré el 7º día que yo era maestro almazara. Había solo hecho 6 días anteriores de aceite. Qué bien. ¿Lo presentaste a algún otro premio así de carácter nacional? El aceite Picual de la campaña 19-20 lo presentamos al Evolium, que estuvimos dentro del top 10. Sí. Después al Olive Japan, que tuvimos medalla de oro. O sea, que se os ha reconocido, ¿no? En el resto de concursos que os habéis presentado sí que ha sido reconocido por todos. O sea, que esto es algo... En el ESAO Awards fue el primero. Fue el primero que yo me sorprendió, claro. El año pasado habíamos ganado con la Farga mejor aceite de la Comunidad Valenciana. Sí. Pero no entramos dentro de la categoría nacional, no entramos en el podio. Claro. Y este año yo sabía que teníamos un aceite. Claro, no sabes a nivel nacional lo que tienen los demás, ¿verdad? Lo que tienen los demás. Y tampoco, a mí me gusta ir a los concursos para un poco saber cuál es el nivel de tu aceite. Porque, bueno, tú sabes que puedes tener un buen aceite, pero claro, no sabes a nivel nacional o mundial lo que hay. Eso es. Entonces, eso sí que me interesaba mucho, saber el nivel de nuestros aceites. Entonces, cuando... Nos sorprendió igual, ¿eh? Comentarte que, claro, cuando nos dicen, no, esta referencia es tal, ¿no? Por ser el primer año, por ser de una zona que no es como ¿no? Sí, además gana con un picual, con los picuales que hay en Andalucía. Claro. Somos una empresa pequeña. No tenemos grandes cantidades de aceituna como para poder ir elaborando y elegir partidas. Aquí esto es, yo tengo 2 tiros. O acierto a esos 2 tiros o no tengo aceite bueno. Digamos. En general, yo creo que ya lo has contestado, pero en general quería saber tu opinión sobre la importancia de los premios que supone, pero vamos, está muy relacionada con la pregunta anterior. Vale. ¿No? Que supone que sí que le das, ¿no?, la importancia de los premios para ti, de la gente que está elaborando vírgenes extra. Sí, pero la importancia de vuestro concurso en particular no. De tener un general, premio. De lo que es presentarse a premios, siempre hay, ¿no? Esto Sí. es a veces como lo de lavar y no lavar, ¿no? Sí, para mí tiene 2 vertientes. Una es el saber que estás elaborando bien y compararlo a los demás y después ya el reconocimiento a nivel comercial, que esto te supone, para mí ha sido muy importante. Yo este año sin los premios no hubiera vendido aceite, es que lo tengo clarísimo.
Y particularmente cuando vosotros hicisteis la publicación de las provincias, Sí. A mí la web me dio un salto, pero vamos que lo vi. Sí. Es que fue acción-reacción. Salió la de las provincias, sobre todo, fue la que más repercusión tuvo. Muy bien. Yo fue la provincia y ese fin de semana de Valencia, no sé, me entraron una veintena de pedidos. Muy bien. Esto es muy importante, sobre todo para la gente que empieza, ¿verdad? Que no es lo mismo una empresa que ya está consolidada, lo decimos Claro, varias veces. yo no sé los años anteriores cómo era, pero claro, este año coincidió los premios con las primeras semanas de confinamiento. Ajá. Y todavía tuvo más importancia la venta online. Claro, claro. Es que se unieron varias cosas. Claro, a mí la venta online este año, vamos, se me ha disparado. Gracias a los premios, a los de Sao Barch y a otros. Sí, muy bien. ¿Qué piensas que ha influido en tu aceite de la campaña 19-20, o sea, la ganadora, para que fuese un Virgen Extra tan equilibrado y tan merecedor, evidentemente, del premio de los Awards y del reconocimiento que has tenido? Sí, a ver, lo primero es la materia prima. La aceituna tiene que estar en su momento óptimo de maduración. Nosotros enviamos las muestras a analizar y elegimos el día de recolección. Tiene que coincidir también que las condiciones ambientales sean las adecuadas en esos días, porque si son días de mucho calor, pues bueno, nosotros la almazara la tenemos con la última tecnología, pero si la aceituna te entra con 28 grados, poco podrás hacer. Coincidió esos días también que hacía, digamos, unos días ya más frescos. Evidentemente la aceituna estábamos elaborando y nos iban trayendo la aceituna desde la finca, pues cada 2-3 horas teníamos un remolque de aceitunas. Estuvimos todo el día elaborando esa misma variedad y evidentemente pues la almazara limpieza absoluta y muy escrupulosos en todo, en la limpieza, en los tiempos de batido. Bueno, al final hicimos un aceite manual. El picual tiene unas características muy concretas, entonces los tiempos de batido tienes que controlarlo bastante y, bueno, te permite, al elaborar solo esa variedad y estando en tu almazara, pues puedes hacer lo que quieras. También lo que dices tú, ¿no? Que a veces es cuestión de muchos detalles, ¿no? Que si todos se te alían y todos están en correcto, y esto es muchas veces lo difícil, ¿no? Que no se pasa, sino que no todos los detalles y todos los elementos se alineen para que te Yo en la almazara, digamos, sí que puedo controlar todo, pero la materia prima es la que viene. Sí, pero tampoco tuviste ningún problema con las máquinas. Claro, sí, hay veces que a lo mejor te surgen problemas, claro, sí. Eso es. Sí. Muy bien. ¿Y cuál es tu opinión, Pablo, sobre la elaboración en calidad de los aceites de oliva vírgenes extra? Porque luego hay otra tanda de opiniones que a lo mejor pueden decir, pues no merece la pena o hay que ir más a la cantidad, sino un poco ver tu opinión sobre la calidad versus la calidad. Nosotros en nuestra zona, en nuestra comarca, región olivarera, el Maestrazgo, el Maestrat, que estamos en olivar tradicional de secano, la cantidad, bueno, aquí realmente históricamente se ha trabajado a cantidad, pero a los precios del aceite que hay hoy en día es que, vamos, no es sostenible. Cuando tienes olivares tradicionales, o apuestas por la calidad o no hay nada que hacer. Bueno, eso es mi opinión. Yo lo veo que aquí la gente solo hace que quejarse de... Lo has dicho muy claro, sí, la opinión es muy clara, lo has dicho muy bien, o sea que tampoco... Te he cortado, perdona. Sí, nada, que aquí la gente se queja del precio de la aceituna, pero claro, si está haciendo lampante, ¿qué quieres? Pues, y aquí a cantidades que no podremos nunca competir. Nunca. De todas maneras, muchas veces hace falta gente como vosotros, ¿no? Puntas de lanza, y ya verás, conforme vayáis teniendo vosotros más reconocimiento, vais a ir tirando del resto de almazaras, de las más cercanas a la zona a las más alejadas. Sí, sí, a ver, yo sé que cuando empiezas un proyecto de este tipo, pues bueno, en principio la gente te mira un poco así, como a ver que viene a hacer, o en este caso, pues estos reconocimientos han avalado un poco el proyecto y yo veo que la gente ya me mira de otra manera. Eso es. Muchas veces hace falta el reconocimiento de fuera porque el de dentro les cuesta más darlo, ¿verdad? Los conocidos. Una pregunta ahora que para mí tiene especial importancia y me gusta que la transmitas tú y que no sea la escuela. ¿Es importante para ti que un maestro almazara
sepa catar aceites y distinguir las calidades que hay, por lo menos? Sí, a ver, un maestro almazara tiene que saber lo que está haciendo y cuando está elaborando tiene que ser consciente de si está elaborando un buen aceite o no. Claro, si no vas a elaborar un buen aceite, pues a lo mejor sí que te interesa sacar más cantidad, pues dar más temperatura. Pues, tú tienes que saber la materia prima que te entra y si de esa materia prima eres capaz de obtener un aceite premium, de gama alta. Si no eres capaz, pues a lo mejor interesa más sacar cantidad y eso el maestro almazara tiene que conocerlo. Además de tener claro, muy claro todos los puntos críticos del proceso para poder elaborar aceites de calidad. Ya, si sabes los puntos críticos y sabes catar ese aceite, los aceites que estás produciendo y tener las sensaciones, porque muchas veces yo sí que me he dado cuenta, esto me he dado cuenta desde que soy maestro almazara, que no es lo mismo catar un aceite en tu casa allí tranquilamente que cuando estás elaborando. Dentro de una almazara, todos los aromas que se crean y todo, como que se te satura la nariz, las sensaciones son otras. Sí, totalmente de acuerdo. Pero sí que es cierto que llega un momento que ya sabes distinguir dentro de ese ambiente que hay dentro de la almazara. Cuando estás elaborando llega un momento que ya sabes distinguir y ya tienes las sensaciones de saber lo que estás haciendo. Muy bien. Bajo tu criterio, ¿cuáles son los 5 puntos básicos para decirle a un maestro que quiera elaborar, decir, a ver, ¿qué le diría? Le diría, mira, esto, ¿sabes? ¿Para un maestro almazara? Para un maestro almazara, imagínate que dice, bueno, voy a decidir elaborar en calidad o me lo estoy pensando. Entonces decir, pues mira, tienes que tener un equipo de gente o no, puedes ser tú solo. O ten claro que los rendimientos no los puedes mirar. O mira, tener una estructura primero detrás, se me ocurre, por decir, a ver si te va a pasar como a ti, que vas a ganar un premio y la gente te va a querer comprar online y no vas a tener tienda preparada. Es decir, tener sí, a ver, no sé. Esto de la elaboración de aceites premium tampoco es la panacea, ¿sabes? Yo estoy seguro de que gana más dinero una almazara vecina que yo puedo tener aquí haciendo lampante que yo haciendo premium, digamos. ¿Por qué? Porque al final amortizar una almazara haciendo aceite premium necesita hacer mucha cantidad. Son inversiones grandes. Esto tampoco del mundo tampoco es tan fácil, ¿no? ¿Qué es lo ideal? Pues tener una almazara que puedas elaborar muchas aceitunas y tener tu gama premium. Y entonces puedes amortizar la almazara haciendo, moturando aceitunas, haciendo virgen extra y después tener tu gama premium. Muy bien. Y para mí esa es la situación ideal. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, elaborar premium, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que tener, bueno, la limpieza es, vamos, es lo más importante de todo. Es que, vamos, es que además te das cuenta. Yo este año, el año pasado tenía la almazara nueva, digamos, que ya partía de una almazara limpia. Sí. Aunque los primeros aceites también salen metálicos, vamos, que aquí que tiene todo su historia. Este año, al arrancar, pues sí que te das cuenta que cuando mueves todo, pues los primeros aceites que te salen, pues tienes arrastres. Digamos que la limpieza es muy, muy importante. Es lo más importante de todo. Muy bien. Y a partir de ahí, un maestro almazara tiene que tener formación para saber los puntos críticos de cada parte del proceso. Saber distinguir una buena aceituna, dar más aceitunas, poder en el patio de recepción hacer una primera criba, después en cada punto poder revisar si la almazara está en condiciones óptimas para poder hacer una buena elaboración, después conocer las variedades y los potenciales que tienen para determinar los tiempos de batido. Digamos, hay muchos puntos críticos que te hacen que un aceite te salga de una forma u otra. Muy bien. ¿Cómo ha afectado a las ventas el tener los premios de los SAO Awards? Que es lo que más me llamó la atención, ¿no? Tu expresión. Sí, a ver, evidentemente te da una repercusión mediática gracias a las notas de prensa y a la difusión que hay detrás, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás de los premios, que no es solo decir, bueno, hago un concurso y luego ya me olvido. A ver, si pretendes elaborar aceites premium, al final tienes que ir a premios que te certifiquen esa calidad. Porque yo puedo hacer un aceite muy bueno, pero si soy yo el que digo que es muy bueno, pues bueno, habrá quien lo probará y le gustará, pero ya no podrás llegar a todo el mundo. Los premios te permiten tener esa difusión
digamos, y una certificación de alguien que diga que sí, que ese aceite lo vale. Y en ese sentido es muy importante todos los concursos. Y luego, si tuvieses delante a un buen grupo, ¿no?, de maestros de Almazara, ¿qué les dirías a aquellos que tienen dudas, ¿no?, de elaborar estos aceites sobresalientes? A ver, yo no sé, las dudas, porque no entiendo por qué tienen que tener dudas. Muchas, pues eso, porque no salen los números, pues porque si es poco rendimiento, que es un poco lo mismo, Sí, pues porque mi Almazara no está en condiciones, ¿no? Pues tienen muchas dudas, hay mucha competencia. Sí, a ver, es lo que te decía antes, la panacea no es, pero yo entiendo de que cada vez más se va a pedir este producto. Mira, nosotros tenemos varias gamas de productos. Tenemos la gama premium con monovarietales y tenemos después la gama, digamos, más de gran consumo, que es un muy buen aceite, pero ya no es un aceite de concurso. Claro, claro, otro precio, otra calidad, claro. Y pues a lo mejor el precio es la mitad, ¿vale? Pues yo te digo que a mí me resulta más fácil vender la gama premium que la gama... Y todo ha sido gracias a la repercusión. Después la gente, cuando ya tienes un cliente, prueban el otro, también les gusta y también lo cogen, pero el primero que te cogen es el premium. Y luego, cuando llegue, perdona, cuando llegue todo esto, porque todo esto que tú estás haciendo se hace por todos los ganadores de otros premios o segundos. Pues a cuanta más difusión haya de estos premios y de estas calidades, el consumidor vamos a intentar, ¿sabes?, para que los solicite más, o sea, haya muchísima más demanda de estos aceites. Entonces, esta cultura, sin ninguna duda, va a llegar, porque ya nos vamos a encargar entre todos y va a aumentar la demanda. No, yo tengo clarísimo de que hasta ahora no había diferencia de precio, o había muy poca diferencia de precio. Te ibas a un supermercado y la diferencia de precio entre un virgen extra y un aceite de oliva es que eran céntimos. Eso para mí no tiene ningún sentido. ¿Qué pasa? Que al introducir la gama premium, aunque no esté reconocida como calidad, digamos, oficialmente, pero esta gama ha permitido, digamos, distinguir aceites de buena calidad y que la gente ya el consumidor comience a apostar por este tipo de aceites. Y cada vez hay más demanda. Eso sí que lo hemos detectado, que hay mucha más demanda de este tipo de aceites. Y que yo creo que una demanda muy fiel, Pablo. No sé si te has dado cuenta de decir, es que repiten, que no es un consumo puntual que le voy a hacer un regalo a mi primo, sino que es algo que se convierte en un alimento básico al final en la casa y te lo van pidiendo de manera continua, ¿no? Sí, a ver, el que comienza a probar aceites de gama premium ya no baja de calidad. Ya no baja porque después ya el resto de aceite, el aceite virgen extra normal que ha probado siempre, ya no le gusta tanto. Es que hay mucha diferencia, ¿verdad? Sí. Hay mucha diferencia. El problema es que es todo virgen extra. Bueno, el problema es que yo también creo que hay mucho virgen extra en garrafa o en venta al supermercado que no son virgen extra tampoco. Ese es el problema, de que hay mucho... No sé si hay estudios hechos o no, pero yo es que creo que, vamos, la mitad de los virgen extra que se venden como virgen extra no lo son. Y eso confunde mucho también al consumidor. Eso es. Aparte también dentro de lo que es la virgen extra, pues hay muchas calidades y está en los aceites, como puede ser el tuyo, o los ganadores de primeros puestos, que hay mucha diferencia con un aceite de oliva virgen extra básico, ¿no? Sí, correcto. Que los dos están llenos de propiedades, llenos de antioxidantes, llenos de vitaminas, pero organolépticamente hay mucha diferencia. No pasa nada, simplemente es eso, cambiar un poco, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el futuro va a ser con virgen extra de alta gama. Yo comparo mucho el aceite de oliva con el vino. Cuando yo era pequeño, en mi casa, yo iba a la cooperativa a comprar, a coger una garrafa de 5 litros que te cambiaban la garrafa y la llevaba a casa, que mis padres consumían aceite de la cooperativa de garrafa. Eso ya ha pasado, eso ya no existe y ahora, vamos, el consumo de vino es en botella y además se busca la calidad de ese vino. Digamos, nadie no sé,
una botella de vino te cueste 15 o 20 euros, pues bueno, no te digo que te la tomarás todos los días, pero es bastante habitual en celebraciones y una botella de 8, 9, 10 euros para el día a día pues, tampoco es tan extraño. En un restaurante, ¿verdad? Ahora en todas las Claro, mesas. en el restaurante, Sí, que hay gente que entiende. Y que menos de que una botella te cueste 12, 13 euros a 20, 25. Y eso en una comida, pues te puedes tomar un par, ¿no? Y nadie se extraña. Pues yo creo que el mundo del aceite, pues vamos, pues unos 10 años por detrás. Eso es. En 10 años seguramente será así. Totalmente de acuerdo, Pablo. Es como por sentido común, por lógica y todo apunta a eso. Entonces, bueno, el que no se suba al carro, pues bueno, les tocará subirse más tarde. Sí, y el que vaya adelante, pues eso que lleva adelante. Claro. Lo que pasa es que, bueno, cuando vas por delante cuesta, porque tampoco es fácil. Y tanto que cuesta, bueno, y tanto, pero es el tiempo que llevas por delante. Sí. Eso también está ahí. Pues nada, Pablo, sé que estás hasta arriba de trabajo porque estás un poco como la mayoría, ¿no? de empresas del sector pequeñas, pues que estás ¿no? como es en misa y repicando a la misma vez. Sí. Pero es lo que hay, ahora es lo que toca. En estos tiempos difíciles me alegro que los Awards te hayan servido. Estoy muy orgullosa de poder, ¿no? ayudar a empresas pequeñas como la tuya y que apuestan por la calidad. Y nada, darte la enhorabuena una vez más y continuamos en contacto, ¿vale? Un gran amigo de la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, Pablo. Vale, hasta luego.